Bueno, a mí se me ocurrió decir en un medio de comunicación que lo primero de todo que dije fue lamentar su muerte y decir que para mí el responsable de esa muerte era el gobierno cubano, puesto que cualquier preso en una cárcel es responsabilidad del Estado que lo tiene preso y que la obligación de ese Estado es preservar la vida y la salud y los derechos de los presos y que por tanto al haber muerto en una cárcel cubana la responsabilidad de esa muerte había sido del gobierno cubano. Y después dije que de todas maneras, contrariamente a lo que los medios de comunicación nos decían, este hombre no era un preso político sino un preso común. Bueno, creo que recordaréis más o menos lo que supuso aquello. De repente yo vi como algunos telediarios se abrían con la opinión de un actor que decide o piensa de manera diferente a lo que se supone que tenemos que pensar, porque nos hablan mucho de libertad de expresión, y de hecho yo pude decir lo que me dio la gana y sigo diciéndolo, y estoy aquí hablando con vosotros y he vuelto a hacer entrevistas y sigo diciendo lo que me da la gana, pero cada vez que digo algo que no les interesa, que no les conviene o que no les gusta, la reacción, porque toda esta gente son ni más ni menos que reaccionarios, la reacción que sufrimos yo y todos los que osen contradecir esa versión oficial y obligatoria es realmente espeluznante, ¿no? A mí me llegaron a acojonar realmente durante los 2 primeros días, hasta el punto de dudar de mi propia manera de pensar, de mi propia ideología, porque el acoso fue tan brutal que, bueno, por un lado era intentar que me callara, por supuesto, cosa que ya veis que no han conseguido, afortunadamente, y por otro lado intentar que cualquiera que osara llevar la misma trayectoria que yo o contradecir esa versión oficial y obligatoria iba a sufrir las consecuencias que yo he sufrido. Esta es la libertad de expresión de la que hablan, ¿no? La libertad de prensa. ¿Qué quiere decir la libertad de prensa? En otros países quizá no hay libertad de prensa. En Cuba no hay libertad de prensa, según se mire. Solo hay un periódico, 2 periódicos nacionales de tirada nacional, que son el periódico de las Juventudes Comunistas y el Granma, que es el periódico oficial del gobierno o de la revolución. Pero hay centenares de publicaciones a lo largo y ancho de la isla, centenares de periódicos locales, municipales, regionales, centenares de blogs, etcétera, 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 ¿no? La televisión solo es la televisión pública. Aquí tenemos 800 canales de televisión, en los que curiosamente, y 800 periódicos y 800 radios, en las que salvo muy poquitas excepciones, la versión editorial o la línea editorial es calcada en según qué cosas, ¿no? Por supuesto está la extrema derecha, porque es que no hay ni un solo periódico, ni una sola radio a nivel nacional, ni una sola televisión a nivel nacional de izquierdas en el país, ¿no? Quizá a mi juicio se puede salvar un poco el diario público, porque aunque tiene una de cal y una de arena, sí que tiene muchas publicaciones y por lo menos en la línea de opinión que sí que son muy válidas y que son refrescantes de leer y de echarles un vistazo. Bueno, el Sáhara Occidental es un territorio que está aquí, aquí, esto de aquí, que afortunadamente en este mapa todavía está separado de Marruecos. Desgraciadamente el gobierno español, en el ministerio, en la página del Ministerio de Asuntos Exteriores, habla del Sáhara Occidental como las provincias del sur de Marruecos, algo que no hace ni un solo país en el mundo, ni uno, excepto el nuestro. Bueno, es un territorio de poblaciones nómadas, histórico, con una cultura propia, un idioma propio, del Hassanía, derivado del árabe, con un modo de vida propio, que jamás perteneció, como en ningún país de África, a ningún país, a ningún estado, y que a finales del siglo XIX, cuando las potencias europeas se repartieron el continente africano, a España le tocó, entre otros territorios, el Sáhara Occidental. A partir de ese momento empezó una dependencia o una relación entre España y el Sáhara Occidental, fundamentalmente de explotación de los recursos que allí había. También era un punto estratégico militarmente hablando, por supuesto, muy cerquita del estrecho de Gibraltar, enfrente de las Islas Canarias. Mi padre era canario y la relación entre el pueblo canario y el pueblo saharaui fue muy estrecha, tanto económica, política como emocionalmente. Y bueno, al cabo de los años, España montó allí unos cuantos fuertes militares, se hizo fuerte, valga la redundancia,
y empezó a explotar los recursos naturales del Sáhara Occidental, que fundamentalmente son el fosfato, que se utiliza para fertilizantes en la agricultura, la pesca, es el banco pesquero más importante de todo el Océano Atlántico, se le llama el Banco Canario Sahariano, y la arena del desierto, que se utiliza fundamentalmente para la construcción y para el relleno de playas en el Estado español y me imagino que en otros estados. En un momento dado, el caudillo decidió que aquello tenía que formar parte del Estado español para siempre y se convirtió en provincia española. Fue una provincia española hasta el año 75, en el que sucedieron los hechos. Durante todos esos años de colonización española, el pueblo saharaui, siempre y cuando no expresara sus reivindicaciones políticas y nacionales, era más o menos respetado. Por supuesto, era un estrato y una capa social de segunda clase, faltaría más, pero de alguna manera, y esto lo sé por la manera que tiene el pueblo saharaui a día de hoy de hablar del pueblo español y de su relación con España, de alguna manera sí que existió una especie de coexistencia pacífica y respetuosa entre el pueblo español, porque había muchos trabajadores españoles que se desplazaron allí a vivir, y el pueblo saharaui. Por supuesto, luego está el ejército, la policía, y etcétera, etcétera, cuyo deber es reprimir a los saharauis, a los españoles, de que nada falta, ¿no? Pero sí que existía de alguna manera y sigue existiendo un cariño especial del pueblo saharaui hacia el pueblo español. En el 75, cuando el caudillo agonizaba, el gobierno español en aquella época de Arias Navarro decide retirarse del Sáhara Occidental, dejándolo a expensas del tirano marroquí, del rey marroquí, que inicia una cosa llamada la Marcha Verde, que se nos vendió, con la ayuda de los medios de comunicación, como una marcha pacífica de cientos de miles de ciudadanos marroquíes para ocupar, siempre según los medios, pacíficamente el territorio que pertenecía y pertenece al pueblo saharaui, lo cual era una mentira, porque detrás es verdad que la avanzadilla y la vanguardia eran ciudadanos civiles sin armar, pero detrás de ellos venía un ejército poderosísimo de tanques, en fin, un ejército dispuesto a lo que hiciera falta por arrebatarle el territorio que pertenecía y pertenece legítimamente al pueblo saharaui. En ese momento España se retira y en Madrid firman el Pacto de Madrid, o los Tratados de Madrid, que supone un pacto trilateral entre España, Mauritania y Marruecos, por el cual España cede el territorio ilegalmente a Marruecos y a Mauritania. Entre los dos países se divide el territorio del Sáhara Occidental. En ese momento el pueblo saharaui, en el nombre del Frente Polisario, que es el representante único y legal de todo el pueblo saharaui, con sus discrepancias más allá o más acá, pero es el representante legal del pueblo saharaui, aceptado por todo el pueblo saharaui, entra en guerra contra Marruecos y Mauritania. Al cabo de 16 años de guerra, al cabo de 4 o 5 años, Mauritania se retira de la guerra y empieza una guerra entre Marruecos y el Frente Polisario, Marruecos y el pueblo saharaui. Y al final, en el año 91, después de miles y miles de muertos, bueno, a todo esto la población saharaui, según está entrando el ejército marroquí en los territorios del Sáhara Occidental, muchos consiguen huir de la zona en dirección hacia Argelia, hacia el desierto argelino, fundamentalmente mujeres, ancianos y niños, puesto que los hombres empiezan a enrolarse en el ejército del Frente Polisario, y son estos decenas de miles de ciudadanos que huyen de la invasión marroquí, son bombardeados con napalm, con fósforo blanco, con bombas de racimo, por supuesto vendidas por la democracia estadounidense